Mm, mm. Ok, hermanos, muy buenos días a todos los que estamos presentes. Un saludo. Buenos días a todos los presentes. Hoy, día del Señor, es marzo 24 del 2019. En esta mañana, que es Día del Señor, donde los cristianos nos congregamos para dar gracias a Dios en todo momento, vamos a escuchar su palabra también. Vamos a empezar con la recitación de la confesión de fe. Dice así: el único Dios todopoderoso, el, el uni- ah, perdón, el único Dios, todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual, único y simple, al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente superabundante de todos los bienes. Vamos entonces a hacer una oración esta mañana. Gracias, Señor, en esta mañana por permitir que estemos aquí. Y pedimos tu bendición sobre nuestras vidas en todas las cosas que vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 13 del 1 al 7. Hebreos 13 del 1 al 7. Vamos a la lectura de ese pasaje. Hebreos 3 del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todo, el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podré hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Esa es palabra de Dios. Y vamos a hacer entonces una oración de iluminación antes de pasar a la lectura, al sermón. Que Dios prepare nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, que nada nos distraiga, que prestemos atención cuidadosamente a la exposición de la palabra. Entonces, oremos. Padre, gracias en este momento, y prepara nuestra mente, nuestro corazón, que estemos listos, receptivos, Señor, a tu palabra, que nada nos distraiga. Quita toda aquella que puede estorbar para concentrarnos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3. Tenemos el libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a leer el versículo del 1 al 8, siguiendo. Entonces ya hoy empezamos el capítulo 3 de Romanos, un texto que estamos estudiando. Tengo tres versiones aquí: la Valera, Américas, y la nueva versión internacional. Internacional. Entonces vamos a leer lo que dice las Escrituras del 1 al 8, Romanos, del 1
al 8. Dice así la palabra de Dios. ¿Cuál es? Voy a leer la versión de las Américas. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos se les ha sido confiado los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué si algunos fueron infieles? ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia, como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Esta es la palabra de Dios y este es un tema muy importante que vamos a empezar hoy. Y tiene que ver mucho con lo que Pablo estaba ya hablando. Y Pablo empieza este texto, ¿no? Pablo empieza este texto con una pregunta. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? Ahora, la palabra cuál, para entender por qué Pablo pregunta eso, pues tenemos que entender el contexto. Eso es innegable. Usted nunca va a poder entender la Biblia si usted no conoce el contexto en donde suceden las cosas. Hay un contexto para esa pregunta. Y usted ya sabe que el contexto implica lo que dijo anterior. ¿Y qué es lo que dijo anterior, Pablo? Bueno, Pablo termina el capítulo 2, ¿no? Hablando sobre lo que es el verdadero judío. Para recordar, Pablo dice, por ejemplo, en el versículo, a partir del versículo 25 o 28. Lo exterior no hace a nadie judío. Número uno. Tiene que entender eso. Lo exterior no hace a nadie judío. Ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo entonces está prácticamente enseñando al judío, no porque tú desciendes de una tribu hebrea, eres judío, ni tampoco porque tienes la marca de la circuncisión en tu cuerpo, es la circuncisión. Esto es revolucionario en la mente judía, pero tampoco no es revolucionario en sí, porque como hemos visto en el Antiguo Testamento, Dios habla que la verdadera circuncisión es la del corazón. ¿Qué más dice? Dice 29, el verdadero judío lo es interiormente. La circuncisión del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Entonces Pablo está comparando en las obras de la ley y el trabajo del Espíritu Santo. Las obras de la ley no salvan a nadie. Las obras de la ley prácticamente no justifican a nadie. Pero la obra del Espíritu Santo sí trabaja porque te circuncida el corazón. Y Pablo está hablando eso a los judíos, diciéndole lo que significa la verdadera circuncisión. Muy bien, y esto es lo que Dios alaba. Dios alaba no a aquel que trata de cumplir la ley por sus propios méritos, porque no lo va a hacer, porque es imposible, ni tampoco la circuncisión, sino aquel que ya es circuncidado en el espíritu, en el corazón, la circuncisión del espíritu. Entonces, ese es el contexto. Luego que termina eso, Pablo, entonces podemos entender el capítulo 3, porque dice después de ahí, hace una pregunta. Bueno, es como decir, bueno, si el judío no lo es exterior, sino más bien interior, y si la circuncisión no es la que se hace en la carne, sino la del corazón, entonces la pregunta lógica es, entonces, ¿no? Exactamente dice ahí, entonces, ¿cuál es la ventaja del judío? ¿Qué ventaja entonces tiene que ser judío? Le preguntan a Pablo. Entonces Pablo comienza a responder objeciones.
son objeciones que el judío le hace. Y él sabía, porque él como judío de la tribu de Benjamín, conocía todo eso, gran maestro de la ley. Entonces Pablo comienza a responder objeciones que prácticamente es lo del versículo 1 hasta el 8. Entonces la primera objeción es, bueno, si el judío no lo es exterior, sino interior, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Buena pregunta. ¿Me está siguiendo? Pregúntese, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Esa es la pregunta que usted tiene que uh, responder. Entonces, la primera ventaja de ser judío, dice Pablo, vamos a ver ahí, ¿no? Es grande, ¿no? Es mucho, ¿no? Es mucho. ¿Cómo qué? Dice, en primer lugar, porque a ellos se les ha sido confiados los oráculos o la palabra de Dios. Oráculo significa la palabra de Dios. La ley, todo lo que está en el Antiguo Testamento. Ahora, la conjunción, entonces, nos ayuda a entender que lo que sigue es una inferencia a conclusión de lo que dice el contexto. Versículo 28, capítulo 2. ¿No? Entonces, cuando dice mucho, ¿no? Cuando dice cuál es la ventaja de ser judío, eso nos explica prácticamente que es excesivo, es abundante. Entonces, en referencia a su herencia del pacto. Pablo tiene en mente cuando Dios le entrega la ley a Moisés. Y como vemos, después se refiere a recibir la ley de Dios. Pero no se refiere a que ellos son superiores racialmente. No se refiere a que ellos son superiores espiritualmente. Fíjese, Pablo no está diciendo que el judío es mejor espiritualmente ni mejor racialmente. Pablo simplemente, es más, no dice la palabra mejor. Pablo dice que la ventaja o el beneficio, primeramente, es que se les ha dado, Dios le ha dado a ellos su ley. Es lo que está diciendo ahí. ¿No? Le dio su ley. No porque son mejores, sino porque Dios quiso hacerlo. Eso lo dice Deuteronomio. Ellos fueron de entre todas las naciones, los más pequeños, los más débiles, pero Dios por amor los escogió, no porque había algún mérito en ellos. Así que el que cree que es judío o mucho alaba al judío, no tiene ningún mérito ellos. Absolutamente no. Dios quiso hacerlo y se les entregó la ley. Entonces, eso es lo que Pablo primero pone, ¿no? En cuanto a la ventaja de ser judío. Y luego dice cuál es el beneficio de la circuncisión. Esas dos preguntas prácticamente son importantes para entender y ver la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Porque el judaísmo es parte prácticamente de la circuncisión. Un judío que no es circuncidado no es considerado judío. La circuncisión a los 8 días es muy importante, ¿no? Entonces Pablo da un golpe fuerte a esa mentalidad y dice, bueno, sí, Dios, él sabe, yo sé que Dios dice circuncidados, pero la verdadera circuncisión es la del corazón, dice Pablo. Ustedes no van a poder exigir que un gentil se circuncide, porque ese pacto fue con el pueblo de Israel, el pueblo racial de Israel. Pero detrás de esa circuncisión está la verdadera circuncisión, que es la del corazón. La verdadera circuncisión del corazón es lo que tiene valor delante de Dios. Eso es lo que te hace ser parte del pacto. Porque uno puede ser circuncidado físicamente, dice Pablo, pero en sí, ustedes violar la ley de Dios. Al violar la ley de Dios, ustedes entonces están fuera del pacto y están igual nivel que el gentil, que no conoce a Dios. Entonces, ¿cuál es lo que Dios alaba? Dios no alaba al que está circuncidado físicamente, sino al que está circuncidado en el corazón, porque esa es la verdadera circuncisión y eso es lo que hace a un judío ser un verdadero judío. Lo cual implica que si un gentil se acerca a Dios y el Espíritu Santo lo circuncida de corazón, ese gentil se convierte ¿en qué? En un verdadero judío, que significa ser parte del pueblo de Dios, o sea, está en el pacto con Dios. Eso es muy imposible, es así de simple lo que Pablo está diciendo. Entonces, Pablo responde las interrogantes, Pablo responde esas objeciones que dice, porque dice, bueno, ¿cuál es el beneficio de ser judío y cuál es el beneficio de la circuncisión? Pablo, entonces,
relaciona la circuncisión con ser judío. Era imposible ser judío sino ser circuncidado, y era imposible ser circuncidado si no es judío. Entonces dice, bueno, se les dio la palabra de Dios. Oráculo significa palabra de Dios. No, muy bien. Entonces, versículo 3 lleva ¿qué? Hace para otra pregunta, ¿no? Si algunos fueron infieles. Ahora, esta palabra, si algunos fueron infieles, es muy importante, porque la Biblia nos enseña que los judíos se quejaron cuando salen de Egipto. Los judíos se quejan cuando salen de Egipto por todas las cosas que están pasando, y Dios pues los elimina. Y eso realmente es muy importante porque ahí está viendo que ellos ah, no creyeron en las promesas de Dios. Ahora, toda esta gente fueron circuncidados, tienen que entender. Toda esta gente fueron ah, circuncidados, pero Dios elimina a esta gente. Y Dios como castigo realmente elimina a todos ellos. Y eso está en las Escrituras, en el capítulo 14 de Números, cuando dice, voy a leer eso, Números 14, dice, entonces toda la congregación levantó y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, mira, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres, nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Y el Señor le dice a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y mira lo que dice Dios, los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Ahora, bien interesante, hermano, porque fíjese el aspecto teológico para entender la teología del pacto. El pacto ya se había hecho. Dios hizo el pacto con Abraham. Le dijo que de su semilla era una nación grande. Esa semilla es Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Es Cristo. En Cristo se cumplen todas las promesas abrámicas. Sin embargo, durante el tiempo de Moisés, cuando los judíos, cuando el pueblo de Israel en total, todas las tribus salen de Egipto a la tierra prometida, hay un grupo, algunos, no todos, hay un grupo que se queja contra Moisés. Bueno, es Dios, pero a través de Moisés, diciendo, ¿por qué el Señor nos trae? Mira, las mujeres están muriendo. Mira nuestros hijos, mira esto. O sea, se quejaron de todo. Esto es una buena ilustración del cristiano que se queja. Mire, yo quiero que entiendan esto. Yo quiero que me presten atención. Eso es muy importante para entender todo el contexto bíblico de la teología del pacto. Usted es cristiano. Su crecimiento espiritual depende de dos cosas. Su entendimiento de la escritura, si lo estudia, si no lo estudia, no va a crecer. Eso de hecho. Y su tiempo de oración. Si ora, si no ora, tampoco va a crecer. Las dos cosas. Usted puede orar, no conocer las escrituras. ¿Para qué ora? Y usted puede estudiar y no orar. Y bueno, ¿para qué estudia? Son dos cosas importantes. Oración y estudio. Bueno, estamos estudiando la Biblia aquí. Dios da el pacto, amor, a Abraham.
Ese pacto se cumple en Cristo durante todo el tiempo. Ya lo hemos visto el viernes cuando hablamos sobre la iglesia, lo que enseñaban los pactantes. Luego, 400 años más tarde, Dios da su ley a Moisés, al pueblo de Israel. Pablo dice, esa ley no elimina el pacto que Dios hizo con Abraham, porque ese pacto tenía que cumplirse. Pero durante el tiempo que Moisés guía al pueblo de Israel a la tierra prometida, un grupo de ellos se queja por ver que están pasando mal. Primer error, le echan la culpa a Dios. Segundo error. Y tercer error, quieren volver de donde salieron, de Egipto. Y fue algo terrible. Dios demuestra su poder ante el faraón. Muchos mueren, millones mueren. Dios elige a Moisés como el caudillo, como el líder. Dios los libera de la esclavitud. Y este grupo de israelitas que eran circuncidados, escuche, circuncidados, fueron circuncidados, se quejan contra Dios, le echan la culpa a Dios y quieren volver a Israel. Esa es la figura que Pablo tiene en la mente cuando hace la pregunta en capítulo 3, en el versículo 2, cuando dice, entonces, ¿qué si algunos fueron infieles? Eso es lo que está teniendo Pablo en la mente. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se explica si algunos fueron infieles en el desierto? Entonces, Pablo responde a la pregunta que se adelanta a la objeción. Dice, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Esa es buena pregunta. Porque esa gente, como dice Dios, fueron infieles. Dice el Señor, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho? Este es un texto que nos da a todos, a los cristianos. ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Para el cristiano, la señal que Dios ha hecho es una y no se va a repetir: Jesucristo. Esa es la razón por la cual la señal del pacto no implica salvación. La señal del pacto del prepucio. De igual, la señal del pacto, y que es el bautismo, que se bautiza el niño, porque por ser parte de la familia del pacto, no trae salvación. Entonces, la analogía es muy importante que nosotros entendemos. La analogía nos dice que el hecho de que tengan el pacto externo o la señal del pacto, sello y señal, no implica salvación. El que se bautiza, el bautismo al niño, es señal del pacto en Cristo, pero no implica que van a ser salvos. Por eso que todo el catecismo, todo el proceso de catequizar al niño empieza en el hogar. El padre tiene que catequizar al niño. Timoteo fue catequizado. Todos los cristianos catequizaron a sus hijos. ¿Y por qué los cristianos catequizaron a sus hijos? Porque Dios mandó a catequizar al pueblo de Israel a sus hijos. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Lea. Catequizar es enseñar oralmente, verbalmente, las verdades de Dios. Eso es catequizar. Qué hermoso, ¿no? Tiene que catequizar al niño, tiene que enseñarle, y eso parte del padre. En el caso de Timoteo fueron las madres. ¿Por qué las madres? Porque el padre de Timoteo fue griego. Pero su madre y su abuela, mujeres, sabias en la ley, catequizaron a Timoteo de chiquitito, de pequeñito. Timoteo creció siendo hombre de Dios
Pablo lo elige para que sea obispo en Éfeso. En Éfeso. Muy bien, entonces vemos lo importante y la importancia en cuanto a conocer las Escrituras. Pablo está diciendo, algunos judíos fueron circuncidados en la carne, pero ellos por su incredulidad se fueron fuera del pacto, fueron eliminados. Y la pregunta es, ¿acaso la infidelidad de ellos anula la fidelidad de Dios? Y la palabra fidelidad significa prácticamente la misma raíz, fiel, fe. Y es muy importante conocer eso porque cuando dice la infidelidad, algunos judíos están diciendo la incredulidad de los judíos. Estos judíos eran incrédulos a pesar que tuvieron la marca de la circuncisión. La incredulidad de los judíos no niega que Dios sea fiel en sus promesas. Esa es la idea. Porque Dios prometió a Abraham. Pero la incredulidad de los que no creen en la promesa de Dios no quiere decir que Dios sea también infiel o no cumpla sus promesas. Eso es lo que está respondiendo Abraham. Y fíjese lo que dice más adelante en esa parte. Dice, de ningún modo, versículo 4. De ningún modo. Ahora, el de ningún modo literalmente significa que nunca exista esas preguntas. Que nunca se te ponga en la mente la idea que Dios va a ser infiel o que Dios no cumpla sus promesas solo porque algunos son incrédulos. Esa es la pregunta, incrédulo. En la iglesia, al igual que en el tiempo de Israel, cuando digo iglesia, me refiero a la iglesia católica de cristianos, que se han incluido algunos evangélicos, ortodoxos y todo aquel que nombre el Señor. No me estoy refiriendo a una secta evangélica, porque muchos dicen iglesia, su iglesia. No, en la iglesia del Señor, la iglesia universal en Cristo. Universal es católico y no significa papista, porque no digo iglesia romana, aunque en Roma hay cristianos de verdad y se les dice los cristianos en Roma, ¿no? Hay cristianos católicos romanos que son de verdad, es como decir cristianos católicos peruanos, no de la iglesia católica de Roma católica, sino que son de Perú, iglesia católica chilena, cristianos en Cristo. Confundido para el evangélico, generalmente muchos odian la iglesia católica romana por lo que hicieron, pero no se confunda que eso no le ciegue la mente de entender lo que es la iglesia. Dentro de la iglesia del Señor hay aquellos que no son cristianos, eso es la verdad, pero yo no sé quiénes son, porque no tenemos rayos X. Cuando uno entra a un templo, no decimos, bueno, este es cristiano, este no, este es cristiano, este no. No sabemos. Aparte de sus obras, de cómo ellos se comportan, uno puede deducir, pero eso ya sería caer en juicio y no es bueno. Pero el punto es, de lo que nos está diciendo, que así como en el tiempo de Israel hubieron judíos que fueron circuncidados, pero que fueron incrédulos, que no fueron del pacto, igual hoy hay personas que se llaman cristianos, especialmente en el evangelicalismo existe mucho esto, porque el evangelicalismo enfatiza el nacimiento de nuevo. Los cristianos de la antigüedad no enfatizaban eso. Esto es nuevo, hace unos 200 años salió todo esto. Pero el punto es, dentro de toda la iglesia mundial, en todo el mundo, cristiana, ya sea católico, evangélico, ortodoxo, protestante, presbiteriano y lo que sea, de todas las denominaciones diferentes y tantos sabores y versiones que hay. No todos son cristianos. Por más que hayan sido bautizados de pequeños, por más que hayan sido bautizados de jóvenes o hayan entrado a Billy Graham o a hacer la profesión de fe, que eso no enseña la Biblia, pero muchos dicen que eso es. Por más de todas esas cosas, hay muchos que no son cristianos.
Usted no los conoce, ni yo tampoco. Usted puede ir a su iglesia, dar la mano, ¿cómo está hermana? ¿Cómo está hermano? Y de repente no es cristiano. Y está en la iglesia por años, igual que en el tiempo de Moisés, los israelitas. Al no ser cristianos de verdad, no son parte del pacto de Dios. Y al no ser parte del pacto de Dios porque no son circuncidados en el corazón, y que dice el mismo Señor, ellos serán eliminados, porque no son de su pacto, no son de su pueblo. En vez de estar bajo la gracia de Dios, están bajo la ira de Dios. Pero eso no se sabrá, como dice Pablo, hasta el día de la siega, en donde Dios dirá, los cabritos vengan para aquí y las ovejas para aquí. Cuando dice cabritos no se refiere a los niños, ¿no? Creo que en Chile dicen cabritos a los niños. No, no está hablando a los niñitos, está hablando de aquellos que no son cristianos. Otra semejanza es el trigo y la cizaña. Dios va a dejar que el trigo y la cizaña crecen juntos en la iglesia, ¿ves? En la iglesia. Y al final de la siega, al día del juicio, Dios va a separar al trigo de la cizaña, o sea, va a separar a los verdaderos cristianos de los que no son. ¿Se imagina la sorpresa que usted va a ver? Decía, oh, pero yo pensaba que ese hermano era cristiano porque tenía 70 años, prácticamente nació en la iglesia, y yo dije, pues este hombre ya tiene el cielo asegurado, pero resultó ser cizaña. Y muchos dirán, bueno, pero este hermano vino solamente hace una hora en la iglesia. Y yo dije, le falta mucho, pero no, se va con el Señor. O sea, la idea es, solo Dios conoce quiénes son. Solo Dios conoce quiénes son. Por eso dice Pablo, servir al Señor con temor y temblor. Con temor y temblor. Es serio, hermano. Ante ojos de Dios, ante ojos de hombres, uno puede engañar porque no sabemos la vida espiritual. Claro, muchos dicen, bueno, por sus frutos los conoceréis, pero aún así eso es engañoso, porque todos los cristianos de cualquier versión y denominación somos imperfectos. Y no se puede decir, bueno, mira, ese cristiano siempre está triste, no debe ser cristiano. Esa es mentira, porque ya hemos visto, inclusive, se sabe, pastores, hablando del evangelicalismo, se suicidan. Yo puse como 3 noticias el año pasado, este año puse una, sobre pastores evangélicos que se suicidan porque tenían depresión. Pastores de años se suicidan por depresión. Se quitan la vida. Todos en alguna forma, en alguna manera, en nuestra vida, demostramos que somos imperfectos porque somos imperfectos. Pero eso no quiere decir que no somos cristianos. Tenemos mucho cuidado cuando dice, oh hermano, mira esa persona. Puede que no lo sea, puede, pero no sabemos. Pero lo que sí es cierto es que hay aquellos que no son cristianos. La cosa es que no sabemos quiénes son, porque es así. Porque uno dice, bueno, el que es nacido de nuevo es cristiano. ¿Cómo sabes tú que nació de nuevo? Porque hizo la profesión de fe. Eso no implica nada. Eso no implica nada. No tenemos unos rayos X para decir, este realmente nació de nuevo. Aparte de lo que ellos dicen, no sabemos. Por eso que los reformadores enseñaban la iglesia visible, o sea, los que vemos que somos cristianos, y la iglesia invisible, aquellos verdaderos cristianos de esa iglesia visible. Y Dios es el único que conoce la iglesia invisible, aquellos que son realmente parte de su pacto. Nosotros solamente conocemos los que son visibles, los que vienen, oh hermano, ¿cómo estás? Muy bien. Nada más, eso es lo único que conocemos. Nada más. Pero Dios conoce los suyos. Dios conoce los verdaderos cristianos de ese grupo visible de cristianos. Y qué bien que eso sea así, pero qué mal que sea así también. ¿Por qué qué bien que sea así? Porque a Dios no se le puede engañar, pero qué mal porque entre cristianos uno asume que todos somos cristianos. Bueno, pero hay muchos que no lo son.
No sabemos. Algunos se rebelan al tiempo y dicen, bueno, pues esto no fue. Pero en realidad, Dios conoce su iglesia invisible, su verdadera iglesia. Nosotros solamente vemos la iglesia visible. Entonces, prácticamente lo que está diciendo Pablo aquí. Porque Pablo cuando está diciendo acerca de el judío que es exterior e interior, capítulo 2, está hablando de lo que Dios realmente valora y alaba. Y Dios alaba al que es interiormente circuncidado por el Espíritu. Quiere decir que el judío del tiempo de Pablo que decía, yo soy de la tribu, diríamos, de Judá o de la tribu de Neftalí, y yo soy circuncidado el octavo día, a mí me criaron en la sinagoga y yo conozco la ley. Dice, muy bien, Pablo, eso es perfecto, qué bien, pero hay un problema. Tus acciones contradicen eso y por culpa tuya los gentiles blasfeman el nombre de Dios. Además, tú estás que ah, pones tu confianza en la circuncisión exterior. Dios no le importa eso en realidad, porque Dios quiere ver si tu corazón es circuncidado. Y si tu corazón no es circuncidado, no importa de qué tribu seas, no importa si fuiste circuncidado físicamente, no importa si conoces la ley. Tú no eres parte del pacto. Eso es duro, hermano. Por eso es que le odiaban a Pablo. Vea el libro de los Hechos. Porque Pablo les decía, bueno, ustedes son judíos, sí, muy bien, pero ustedes mataron al Mesías. Ustedes son igual que sus padres, ¿no? Del tiempo de Isaías. Mataron a los profetas, ¿no? Jesús mismo les dice en el capítulo 23 de Mateo. Lean Mateo capítulo 23. Tienen que leer. Cristiano. ¿Usted se llama cristiano? ¿No? Lea las escrituras, ¿no? El evangélico critica que el católico no lee las escrituras. Bueno, el evangélico tampoco lee las escrituras. Están iguales, o tal vez menos que el católico. Así que piense bien, no se engañe usted mismo o usted misma. No haga cosas que no son relevantes a Dios. Actividades en la iglesia no son relevantes. Eso no significa las actividades en iglesias evangélicas no sirven para nada. Eso lo estoy diciendo. Es la verdad. Es una reverenda pérdida de tiempo porque eso no le ayuda a su crecimiento espiritual. Eso es solamente socializar, hacer amigos, oye, ¿cómo está? ¿Qué hiciste? ¿Te compraste zapatos? Socializar. Pero en el aspecto espiritual no sirve para nada. No sirve. No sirve. Eso no le va a hacer crecer en gracia y conocimiento del Señor. Las reuniones sociales no le ayudan en crecer en fe, en absolutamente nada. Lo más que le puede ayudar es no sentirse sola porque está hablando con alguien. Nada más. Aparte de eso, nada, nada. Claro, si alguien dice, sí, pero si nos reunimos para orar, bueno, eso es diferente. Una reunión de oración, de leer la Biblia, el pastor, el obispo, el anciano, es el que tiene que enseñar, no un hermano o una hermana. El evangelicalismo tiende a hacer eso. O a ver tú, Juanito, ponte a enseñar. No, Juanito no es pastor, no es obispo, no es presbítero. Juanito se sienta y escucha que el presbítero, el anciano, el obispo enseña. Eso es el modelo bíblico. ¿Ok? Eso es el modelo bíblico. Ya no hay otro modelo bíblico. La Biblia nos enseña que Pablito se tiene que levantar, a ver, comparte algo. No, no es comparte algo. No es eso. El obispo o el anciano dirige la enseñanza a la iglesia. Lea lo que dice Pablo a Timoteo. Lea. Se da cuenta porque usted tiene que conocer las escrituras. Entonces, una vez que Pablo dice esto en Romanos capítulo 3, de ningún modo que nunca se piense, dice Pablo,
que Dios es infiel o no va a cumplir sus promesas. Y pone ahí una conjunción de contraste. Dice, antes bien, antes bien. Antes bien, es una conjunción de contraste. Recuerde que Pablo siempre usa conjunciones. La conjunción en el idioma de los humanos, nosotros somos seres humanos, nos ayuda a entender nuestros pensamientos. En este caso, Pablo usa la conjunción de contraste. Dice, pero ese pero tiene muchas connotaciones. Puede ser pero mayormente de contraste, de enfatizar algo. Aquí Pablo está respondiendo a una objeción que le están haciendo. Que si el hecho que hubo judíos que fueron incrédulos hace que Dios sea infiel a sus promesas. Pablo dice, nunca existe eso en la mente. Y ahí pone la conjunción de contraste, pero que se traduce como antes bien, contraste. ¿Y qué es lo que dice después de eso? Y aquí dice, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, la versión Valera dice, antes bien, Dios sea veraz. Primero dice, Dios sea veraz. La Internacional dice, Dios siempre es veraz. Aunque el hombre sea hallado mentiroso. La Biblia de las Américas dice así. Vamos a ver, aquí voy a ir en Romanos. Capítulo 3. Muy bien. Dice, Dios sea fiel, veraz, verdadero. La traducción de las Américas es la más correcta, porque empieza con Dios. Dice, antes Dios se ha hallado veraz. En el griego está Dios veraz, Dios verdadero. O sea que Dios siempre es verdadero. Esa es su naturaleza. Dios no puede ser infiel a sí mismo ni a sus promesas. Después que dice eso, es muy importante. Entonces pasa comparando, ya una vez que establece que Dios es verdad, dice, ahora, conjunción, siempre hay una conjunción, ahora, cada hombre, ahora fíjese, no dice algunos hombres, dice cada hombre, eso nos incluye a todos los hombres de todas las edades, de todas las razas, de todas las condiciones, de todas las culturas del mundo. Judío y no judío. Ahí lo pone a los judíos. A todos. Cada hombre, fíjese, es mentiroso. Ahora, la palabra mentiroso significa falso. Falso. La palabra mentiroso es falso. Algo que una persona que no habla verdad. Engañador. Pablo dice todo hombre. Cuando dice hombre no excluye a la mujer, o sea, implica, es un término general que incluye a varón y a hembra. Pablo dice hombre, antropos. Antropos es hombre. Es engañador, mentiroso, falso. Fíjese. Entonces, Pablo contesta de una forma categórica. Compara Dios veraz, hombre mentiroso. Que el hombre mentiroso sea incrédulo a Dios
no, dice Pablo, hace que Dios sea igual. Al contrario, con cuanto más el hombre es mentiroso, más resalta y demuestra la verdad de Dios. Eso es importante en la teología cristiana. Eso es muy importante en la teología cristiana para entender lo que Pablo está hablando aquí. Y dice, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando sea juzgado. La versión de las Américas lo traduce correctamente. De entre las dos versiones de la Valera y la versión Nueva Internacional, la versión de las Américas lo hace buenísimo. Porque eso está basado, Pablo está hablando, ¿no? En el capítulo 51 del Salmo, versículo 4. Pablo está usando Salmo 51, 4. Pero acá hay una cosa, si usted lee en el Salmo 51, 4, vamos a ver, para que se dé cuenta qué es lo que está hablando Pablo. Salmo 51, 4. Dice, cuando vamos al Antiguo Testamento, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, la parte que Pablo está usando en la segunda parte del versículo 4 dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora, si ustedes comparan con lo que dice Pablo, ustedes van a ver una diferencia. Porque Pablo dice aquí, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Entonces, pero el versículo 4, la última parte, no dice eso. Dice para que tengan puro tu juicio. Entonces, ¿se está contradiciendo lo que Pablo dice aquí con lo que dice el Salmo 51, 4? No, porque Pablo está usando, está citando la versión del Antiguo Testamento escrita en griego, que se llama la Septuaginta. Entonces, la Septuaginta fue el texto de estudio y de predicación de los primeros cristianos. Entonces, en la versión griega del Antiguo Testamento, griega del Antiguo Testamento, es la que los cristianos usaron y leyeron para predicar el Evangelio. Entonces, Pablo, como buen conocedor de la Escritura, está usando la versión griega del Salmo 51.4, y en el Salmo 51.4, la versión griega dice, y venzas cuando seas juzgado. Ahora, ¿por qué menciona esto Pablo? Porque si se dan cuenta, en el texto que estamos viendo, primero empieza Pablo diciendo, para que sea justificado en tus palabras. Quiere decir, justificado implica, lo que Pablo está diciendo ahí, en ese texto, es que Dios es fiel a su palabra, a su promesa, y como es fiel a su promesa, entonces él mismo se justifica por ser fiel. Él nunca va a ser infiel. Y en en la segunda parte, la frase que sigue, cuando dice venzas, cuando sea juzgado, lo que está diciendo es que cuando el hombre mentiroso le quiere acusar a Dios de infidelidad, ¿qué es lo que va a pasar? Dios va a vencer al hombre. Dios va a vencer al hombre. Por eso de ahí saca y dice Pablo, bueno, la Escritura dice que Dios siempre es fiel a sus promesas y cuando alguien le quiere atacar a Dios diciendo que es infiel, Dios lo va a vencer al hombre. Por eso, sea Dios siempre la verdad y el hombre, todos los hombres son mentirosos, porque Dios los vence cuando ellos quieren atacar a Dios. Qué hermoso, ¿eh? ¿Me está entendiendo? Ojalá me entienda, y si no, lo va a tener que escuchar. Y por eso dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ahora otra pregunta retórica. ¿Qué diremos? Claro, el hombre al ser mentiroso es injusto, pero al ser injusto, ya Pablo dice, en base a lo que dice 14, resalta o demuestra que Dios es justo. Entonces, si nuestra injusticia
demuestra que Dios es justo, ¿qué vamos a decir? ¿Acaso es injusto Dios que expresa su ira? ¿Hablo en términos humanos? De ningún modo, dice Pablo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Había la otra objeción diciendo, bueno, si Dios revela su justicia a través de nuestra injusticia, entonces hay que ser injustos para que Dios siga revelando su injusticia y no se enoje castigando al ser humano que es pecador, porque al fin y al cabo el pecado resalta la justicia de Dios y no tiene sentido entonces que Dios castigue al pecador porque el pecador resalta la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, ¿acaso es injusto Dios que expresa su castigo al hombre con su ira? Por eso dice, hablo en términos humanos. Quiere decir, porque la gente eso le decía a Pablo. Mira, si Dios es injusto, ¿por qué? Claro, ¿por qué castiga al hombre si al fin y al cabo la injusticia del hombre trae la justicia de Dios? Al contrario, debe de felicitarle al hombre diciendo, bueno, te felicito porque cuanto más pecador eres, mi justicia se revela. Por eso Pablo dice, hablo en términos humanos. Eso es lo que le estaban acusando a Pablo. Y Pablo muestra otra vez y dice, no, de ningún modo, responde Pablo. Que nunca sea eso. Pues, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Entonces, lo que Pablo está diciendo es esto. Sí, escuche bien. Es cierto que la injusticia del hombre muestra la justicia de Dios. Lo que no es cierto es que el hecho de que la injusticia del hombre muestre la justicia de Dios quede sin castigo. Porque la injusticia del hombre es pecado. Todo pecado es violación de la ley de Dios. Toda violación de la ley de Dios requiere castigo. Y todo castigo implica la ira de Dios sobre el pecador. Entonces, los que están fuera del pacto están bajo la ira de Dios. Y estar bajo la ira de Dios significa castigo. Estar bajo la ira de Dios significa castigo. Aunque la injusticia del hombre traiga la justicia de Dios, eso no cambia el hecho de que la injusticia es pecado y la ira de Dios está sobre ellos. Así que no es injusto Dios cuando muestra su ira, porque es la única forma en donde Él va a juzgar al mundo, dice el versículo 6. En este caso, mundo implica la humanidad. ¿Se dan cuenta cómo mundo cambia de significado de acuerdo al contexto? En este caso, la humanidad. Y dice el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, fíjese, pero si por mi mentira, o sea, todo hombre, la verdad de Dios abunda para la gloria de Dios, sobrepasa para la gloria de Dios, ¿por qué también yo soy aún juzgado como pecador? ¿Me entiende la pregunta? La pregunta está diciendo, bueno, si al fin y al cabo mi mentira resalta la gloria de Dios, yo no debería ser castigado. Eso es lo que están diciendo los que estaban atacando a Pablo. Pablo, tú dices que nuestra mentira resalta la gloria de Dios, entonces, ¿para qué mentir? Que me felice, que no me castigue? Por eso Pablo dice, ¿por qué también entonces soy juzgado como pecador? Si estoy trayendo que resalte la gloria de Dios. ¿Y por qué no decir? Ahí dice, como se nos calumnia, como algunos afirman que nosotros decimos, la palabra calumniar viene del verbo blasfemar, blasfemia. El que blasfemia es realmente el que está hablando mal de Dios. Dice, ¿por qué no decir como se nos blasfemia? Como algunos afirman que decimos, hagamos el mal para que venga el bien. La condenación de los tales es justo. La objeción que la gente atacaba a Pablo es, ustedes los cristianos dicen que Dios es justo, ustedes pecadores. Bueno, entonces Dios es injusto al castigarles porque su pecado de ustedes trae la gloria de Dios. Entonces, por lo tanto, sigan haciendo mal para que venga bien de Dios. Esa era la acusación, ese es el argumento en contra de la fe cristiana que Pablo estaba predicando. Pablo dice, no, en ninguna manera. Aunque es cierto que Dios revela su gloria cuando somos pecadores, el hecho es que somos pecadores y todo pecado no va a quedar impune. Todo pecado, todo pecador está bajo la ira de Dios y recibirá el justo juicio de Dios. Las personas que dicen eso, las personas que nos dicen eso,
que Pablo considera blasfemia, están condenados y su condenación es justa. Ahí termina Pablo el argumento. Lo que está diciendo dio apologistas. Pablo defendía, pero Pablo no se ponía a debatir, porque Pablo sabía bien, no hay debate en esto. No hay nada conflictivo, no hay debate, no hay nada que tengamos que discutir. Ya está establecido. Sea Dios veraz, toda carne, todo hombre, en todo tiempo, cultura sea, es mentiroso, es falso. Y por más que la maldad, la mentira y la injusticia del hombre resalte la justicia y la verdad de Dios, no implica que el hombre va a estar sin castigo. Los que piensan eso son blasfemos y la ira de Dios y su castigo sobre ellos es justo. Se terminó el argumento. Se terminó el argumento. Entonces, Pablo está estableciendo ahí que no todos los judíos están bajo el pacto de Dios. No toda circuncisión implica circuncisión del corazón, sino la circuncisión del espíritu, que es en Cristo. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, porque tú eres un Dios grande y permite que tu palabra haya entrado a la mente, al corazón de los oyentes. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Aquí terminamos, hermanos, y que la gracia y la paz de Dios sea sobre todos ustedes. Amén.